Exactamente a las 5:14 horas antes del amanecer sobre Jefferson, Georgia, el aire quieto tembló con el rugido bajo de los motores. Entonces llegó la explosión, un estruendo ensordecedor, una onda expansiva que recorrió la calle como un trueno. Tras la bruma, una luz roja y azul parpadeaba sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia mientras los agentes gritaban las palabras que acaban con toda ilusión de seguridad. Desafortunadamente, el empaquetado de muchos medicamentos se está volviendo atractivo y con sabores que los niños desean, y estamos viendo muchos problemas con sobredosis inesperadas. La aparición de estas pastillas. FBI, manos arriba. Orden de registro. En algún lugar a lo lejos, las sirenas aullaban, haciendo eco en la oscuridad. El vecindario estaba despierto, pero pocos comprendían que se encontraban en la zona cero de una guerra que había cruzado silenciosamente las fronteras de Estados Unidos. Si crees que los delincuentes armados con lanzagranadas no tienen cabida en los barrios estadounidenses y quieres ver cómo esta misión expone una amenaza de la que la mayoría de los ciudadanos nunca oyen hablar, suscríbete ahora mismo porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu percepción de las fuerzas del orden. En cuestión de segundos, vehículos blindados sellaron ambos extremos de la manzana. Los equipos SWAT del FBI, los agentes de seguridad nacional del AS y el grupo de trabajo de la DEA en Athens se movieron como una sola unidad. No fue una incursión sencilla. Fue la primera medida de la Operación Recuperación de América, una ofensiva federal contra una red transnacional de narcotráfico que había echado raíces profundas en las ciudades universitarias de Georgia. Dentro de la casa objetivo, los agentes encontraron más de lo que esperaban. Muchos más paquetes de cocaína y metanfetamina sellados con plástico cubrían una mesa de cocina. Cerca de allí, una bandeja con fentanilo en polvo se derramó sobre el suelo, y su polvo letal brillaba bajo el haz de una linterna. Pero la verdadera sorpresa vino del arsenal. 26 armas de fuego, incluyendo 12 rifles estilo AR, una docena de pistolas y, encajado debajo de un banco de trabajo, un lanzagranadas militar. O sea, en un garaje o donde sea, en esa zona en particular, y encontrar esta cantidad de drogas, especialmente fentanilo. Encontraron múltiples tipos de drogas en forma de pastillas y polvo. Esta no fue una detención ordinaria. Era un bastión paramilitar disfrazado de vivienda. La habitación olía a productos químicos y aceite de armas. Planos arquitectónicos cubrían las paredes, cada uno trazando rutas desde México hasta Georgia. Las notas sujetas con alfileres mostraban códigos de pago, nombres y números de teléfono escritos en clave. Fue entonces cuando los agentes se dieron cuenta de que se trataba de una guerra de cárteles oculta a plena vista. Durante meses, la inteligencia federal había interceptado llamadas encriptadas y transferencias bancarias inusuales que vinculaban Atenas y Atlanta con cuentas extranjeras. Ahora tenían pruebas. La organización estaba dirigida por un hombre conocido como Cheito, un ciudadano mexicano de 40. Exactamente a las 5:14 horas antes del amanecer sobre Jefferson, Georgia, el aire quieto tembló con el rugido bajo de los motores. Entonces llegó la explosión, un estruendo ensordecedor, una onda expansiva que recorrió la calle como un trueno. Tras la bruma, una luz roja y azul parpadeaba sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia mientras los agentes gritaban las palabras que acaban con toda ilusión de seguridad. Desafortunadamente, el empaquetado de muchos medicamentos se está volviendo atractivo y con sabores que los niños desean, y estamos viendo muchos problemas con sobredosis inesperadas. La aparición de estas pastillas. FBI, manos arriba. Orden de registro. En algún lugar a lo lejos, las sirenas aullaban, haciendo eco en la oscuridad. El vecindario estaba despierto, pero pocos comprendían que se encontraban en la zona cero de una guerra que había cruzado silenciosamente las fronteras de Estados Unidos. Si crees que los delincuentes armados con lanzagranadas no tienen cabida en los barrios estadounidenses y quieres ver cómo esta misión expone una amenaza de la que la mayoría de los ciudadanos nunca oyen hablar, suscríbete ahora mismo porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu percepción de las fuerzas del orden. En cuestión de segundos, vehículos blindados sellaron ambos extremos de la manzana. Los equipos SWAT del FBI, los agentes de seguridad nacional del AS y el grupo de trabajo de la DEA en Athens se movieron como una sola unidad.
No fue una incursión sencilla. Fue la primera medida de la Operación Recuperación de América, una ofensiva federal contra una red transnacional de narcotráfico que había echado raíces profundas en las ciudades universitarias de Georgia. Dentro de la casa objetivo, los agentes encontraron más de lo que esperaban. Muchos más paquetes de cocaína y metanfetamina sellados con plástico cubrían una mesa de cocina. Cerca de allí, una bandeja con fentanilo en polvo se derramó sobre el suelo, y su polvo letal brillaba bajo el haz de una linterna. Pero la verdadera sorpresa vino del arsenal. 26 armas de fuego, incluyendo 12 rifles estilo AR, una docena de pistolas y, encajado debajo de un banco de trabajo, un lanzagranadas militar. O sea, en un garaje o donde sea, en esa zona en particular, y encontrar esta cantidad de drogas, especialmente fentanilo. Encontraron múltiples tipos de drogas en forma de pastillas y polvo. Esta no fue una detención ordinaria. Era un bastión paramilitar disfrazado de vivienda. La habitación olía a productos químicos y aceite de armas. Planos arquitectónicos cubrían las paredes, cada uno trazando rutas desde México hasta Georgia. Las notas sujetas con alfileres mostraban códigos de pago, nombres y números de teléfono escritos en clave. Fue entonces cuando los agentes se dieron cuenta de que se trataba de una guerra de cárteles oculta a plena vista. Durante meses, la inteligencia federal había interceptado llamadas encriptadas y transferencias bancarias inusuales que vinculaban Atenas y Atlanta con cuentas extranjeras. Ahora tenían pruebas. La organización estaba dirigida por un hombre conocido como Cheito, un ciudadano mexicano de 48 años sospechoso de tener vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Ya había cumplido condena por tráfico de drogas anteriormente. Cuando salió, no se reformó, se reconstruyó. Las escuchas telefónicas demostraron que su banda utilizaba casas de alquiler de estudiantes como escondites y blanqueaba las ganancias a través de negocios locales. Un importante operativo antidrogas en el puerto de Houston. Según las autoridades, interceptaron más de 1,000 barriles de productos químicos procedentes de China que tenían como destino el cártel de Sinaloa en México. Las grabaciones de vigilancia revelaron posteriormente que los conductores intercambiaban paquetes en estacionamientos a pocas cuadras de la Universidad de Georgia. Para los vecinos, parecían repartidores. Para los agentes federales, eran mensajeros de un estado criminal extranjero. Llevaban años viviendo entre estudiantes, profesores y familias sin que nadie se diera cuenta. Pero lo que más dejó atónitos a los investigadores no fue ni el dinero ni las armas. Eran los antecedentes penales. Varios de los sospechosos ya habían cumplido largas condenas por delitos graves relacionados con las drogas, luego quedaron en libertad y volvieron inmediatamente a sus actividades delictivas. Esta vez, no eran traficantes de poca monta. Eran delincuentes reincidentes completamente armados, que manejaban suficiente fentanil como para matar a casi 7 millones de personas. ¿Cuántas de sus otras casas seguían siendo laboratorios activos? Nadie lo sabía. Al amanecer, 13 agencias federales y estatales habían ejecutado 12 redadas coordinadas en Athens, Atlanta y Jefferson. Los agentes lo describieron como un combate urbano a cámara lenta. Cada equipo abrió las puertas con segundos de diferencia para evitar filtraciones. En una casa, encontraron libros de contabilidad que registraban transacciones por valor de $900,000. En otra, los teléfonos desechables seguían vibrando con mensajes entrantes desde México. Por eso los médicos instan a los padres a que alerten a sus hijos y nunca introduzcan este tipo de medicamentos en su hogar. Las pruebas eran abrumadoras, al igual que las implicaciones. Un cártel extranjero había establecido una sucursal en el corazón de Georgia. Las calles parecían tranquilas de nuevo, pero los agentes sabían la verdad. Cuando se corta un brazo de un imperio tan poderoso, algo más ya se está moviendo en las sombras para reemplazarlo. Cuando la luz del día logró atravesar la densa niebla de Georgia, la magnitud de la Operación Recuperación de América quedó clara. Lo que comenzó como una única incursión se había convertido en un asedio a nivel estatal. Los convoys recorrían la enero de 85 bajo escolta federal, transportando cajas de evidencia, contenedores de armas y sospechosos detenidos.
Los helicópteros trazaban círculos perezosos en el cielo, sus rotores golpeando como un metrónomo que marca el ritmo de la justicia. Dentro del centro de mando temporal del FBI en Atenas, los mapas digitales brillaban en rojo en 3 condados. Cada marca representaba una ubicación ya asegurada o una que aún necesitaba ser vulnerada. La voz que se oyó por el comunicador era tranquila, pero definitiva. Todos los equipos, en espera para extracción simultánea. Sin fugas, sin retrasos. Este no era un caso local de narcotráfico. Se trató del desmantelamiento de una red de combate transnacional. El FBI y la DEA incautaron conjuntamente aproximadamente 750.000 pastillas. Estas pastillas contenían fentanilo, cocaína o metanfetamina. Construidos con una precisión que reflejaba la doctrina militar, cada almacén funcionaba también como centro de distribución. Cada sospechoso tenía un rol definido. Cocinero, mensajero, cobrador, guardia. Los analistas que rastrearon mensajes cifrados encontraron niveles de coordinación que rivalizaban con las operaciones de pequeñas unidades en zonas de guerra. Lo que asombró incluso a los agentes veteranos fue la rapidez con que las órdenes se transmitían de México a Georgia, minutos, no días. Alguien en territorio estadounidense estaba transmitiendo órdenes en tiempo real. Mientras los agentes procesaban las pruebas incautadas, las cifras contaban su propia historia. 26 kilogramos de cocaína con un valor aproximado de $780.000. 1,7 kilogramos de fentanilo capaces de producir 850.000 dosis letales. 500 gramos de metanfetamina, 140 gramos de cocaína craqueada y más de 1 kilogramo de marihuana. 128 productos farmacéuticos ilícitos reenvasados para que parezcan analgésicos legítimos. A eso hay que añadir 26 armas de fuego y un lanzagranadas funcional, y el nivel de amenaza hablaba por sí solo. Los técnicos forenses tomaron muestras del lanzador en busca de huellas dactilares. Su número de serie había sido borrado, lo que indica un suministro directo desde una fuente internacional, posiblemente una desviación del circuito de armas del mercado negro de América Central. Si bien los medios locales lo calificaron como una redada antidrogas, los investigadores sabían que se trataba de algo más importante. Un centro logístico de un imperio de cárteles multimillonario, estratégicamente ubicado entre los corredores de transporte de Atlanta y las calles universitarias de Atenas. Cualquier carretera, tanto de entrada como de salida del estado, podría haber transportado el siguiente envío, y tal vez aún lo hizo. En las entrevistas, los altos funcionarios evitaron hacer política. Un director federal simplemente dijo, ya no estamos vigilando los barrios. Los estamos defendiendo. Esa frase reflejaba la realidad. Defensa nacional contra la guerra de narcotráfico dirigida desde el extranjero. El equipo de investigaciones de seguridad nacional del ICE rastreó los flujos financieros a través de empresas fantasma registradas en locales comerciales abandonados. En un caso, un taller de neumáticos que no había vendido ni un solo neumático en 2 años movía $63.000 en efectivo semanalmente a través de un banco clandestino vinculado a China. El cártel no solo traficaba con veneno, sino que también blanqueaba sus ganancias en la economía de las pequeñas empresas de Georgia. Agentes de la DEA confirmaron múltiples conexiones con conocidos intermediarios del cártel de Sinaloa. Los mensajes extraídos de teléfonos desechables hacían referencia a la bolsa azul y al calor del verano, frases que posteriormente se descifraron como nombres en clave internos para envíos y pagos. El nombre coincidía con el subtítulo de la propia operación del FBI, Proyecto Calor de Verano. Pruebas de que el enemigo había interceptado suficiente información de inteligencia como para utilizar la terminología federal en su contra. Si el cártel conocía el nombre en clave del grupo de trabajo antes de que comenzara la redada, ¿hasta qué punto llegó la filtración? Mientras tanto, la conmoción comunitaria se transformó en miedo. En Atenas, los estudiantes universitarios se despertaron con titulares que mostraban fotos de lanzagranadas junto a muebles típicos de residencias estudiantiles. Los padres llamaron a las líneas telefónicas de atención del campus preguntando si las clases seguían siendo seguras. Pocos se percataron de lo cerca que se había acercado la violencia, a poca distancia de las aulas y las cafeterías.
Al mediodía, 17 sospechosos estaban bajo custodia. 12 habían sido capturados durante entradas simultáneas. 5 personas fueron detenidas horas después tras persecuciones de vehículos cerca de las afueras de Atlanta. Cada uno se enfrentaba a una posible condena a cadena perpetua en virtud de las leyes federales sobre conspiración. Entre ellos había hombres que ya habían cumplido condena por narcotráfico, liberados anticipadamente según las directrices estatales de libertad condicional. Un agente de campo veterano lo resumió sin rodeos. Estamos luchando 2 veces contra los mismos soldados. El comentario provocó silencio en el centro de mando. Porque por cada célula desmantelada, otra ya se estaba reagrupando con la misma jerarquía, nuevos nombres. Por el momento, sin embargo, la victoria era innegable. La operación coordinada neutralizó una filial del cártel, incautó casi $1 millón en narcóticos y evitó innumerables muertes por sobredosis. Sin embargo, el triunfo estuvo marcado por una sombra. Los agentes sabían que la red se extendía más allá de las fronteras estatales, alimentando cadenas de suministro que llegaban de costa a costa. Al caer la noche sobre Atenas, los últimos transportes partieron hacia las instalaciones federales de detención. En el lateral de uno de los camiones blindados, una pegatina decía, Operación Recuperar América, fase 1 completada, pero nadie dentro lo celebró. Ya habían visto este patrón antes. Porque cuando un cártel pierde terreno, no se retira. Se reagrupa de forma más nítida, rápida y letal que antes. Para la segunda noche, los analistas de inteligencia federales ya estaban trazando un mapa de lo que revelaban los portátiles y teléfonos incautados, una red más intrincada de lo que nadie imaginaba. Los registros de datos mostraron transacciones cifradas que se realizaban a través de monederos de criptomonedas, cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma que abarcaban California, Texas y Georgia. El alcance del cártel no se estaba reduciendo, se estaba adaptando. Dentro del laboratorio de análisis forense cibernético del FBI, un mapa de calor digital parpadeaba en rojo con nuevas coordenadas. Cada punto representaba un posible punto de retransmisión, almacenes, casas seguras o vehículos no registrados. Las velocidades de conexión sugerían que los centros de mando del cártel seguían activos, aunque a mayor profundidad bajo tierra. En algún punto entre las antenas de telefonía móvil incautadas y los chats encriptados, se escondía a plena vista toda una segunda operación. A las 7:45 horas se interceptó un mensaje cifrado. Tuvo su origen cerca de la frontera entre Georgia y Alabama. El texto era breve. El envío de la fase 2 se retrasó debido al calor, los comandantes del grupo de trabajo cambiaron la ruta hacia el sur. Esa simple frase fue una chispa. Eso significaba que otro convoy estaba en marcha, posiblemente transportando el siguiente cargamento multimillonario de fentanilo. En cuestión de minutos, los drones de reconocimiento aéreo de AS despegaron de una pista de aterrizaje cerca de Mon. Abajo, equipos tácticos del FBI movilizados en carreteras rurales. Las cámaras térmicas escanearon la copa de los árboles en busca de firmas térmicas. En una de las imágenes, los analistas detectaron un grupo de camiones con el motor en marcha bajo la sombra de los árboles, con los motores aún calientes. Si esos vehículos llegaran a la Interestatal 85, la siguiente oleada de veneno se desvanecería en el torrente sanguíneo de Estados Unidos. Los agentes se movieron con rapidez. Los controles de carretera sellaban el corredor. Una caravana de todoterrenos negros se desplegó a lo largo de la línea divisoria del condado. Cada conductor llevaba gafas de visión nocturna y radios sujetas a los hombros. Cuando llegó la orden de intercepción autorizada, los faros destellaron, los motores rugieron y comenzó la persecución. El primer camión se rindió rápidamente. El segundo intentó embestir el bloqueo. Los vehículos tácticos lo rodearon. Cuando los agentes abrieron un boquete en el remolque, encontraron bloques de embalaje comprimido con recubrimiento en polvo idénticos a los incautados en Atenas. En los compartimentos ocultos se encontraron armas de fuego no registradas y un tubo lanzagranadas M203 medio desmontado, prueba de que el cartel no había terminado de rearmarse. Una vez concluidas las detenciones del convoy, los equipos sobre el terreno transmitieron datos en directo al cuartel general de Atenas.
Los analistas cotejaron los teléfonos confiscados con órdenes judiciales anteriores. El mismo número de contacto seguía apareciendo con diferentes alias para Omar Mecánico Luz Azul. Ese número, rastreado a través de una línea internacional prepago, condujo directamente a Culiacán, Sinaloa. La operación en Georgia no era solo una sucursal. Era un brazo remoto que respondía directamente al centro de mando del cártel en México. Mientras tanto, la inteligencia de la DEA confirmó otra capa. Blanqueo de dinero a través de plataformas de intercambio de criptomonedas registradas bajo sociedades pantalla estadounidenses. Los pequeños picos en la actividad de la cadena de bloques coincidieron con los tiempos de envío, revelando las conversiones de ganancias en tiempo real. Cada pulso digital significaba vidas en riesgo. Para los agentes que revisaban las pantallas, quedó claro que el campo de batalla se había trasladado de las carreteras rurales a la red invisible y que el enemigo dominaba ambos terrenos. A las 21:30 horas, el Comando Federal emitió una directiva tácita, autorización de contención total. Las unidades cibernéticas de las congelaron 7 billeteras digitales que contenían más de $900,000 procedentes de un cártel. Mientras tanto, agentes de la DEA obtuvieron órdenes de registro para 2 cuentas con sede en Atlanta vinculadas a bancos clandestinos chinos. Por primera vez, la arteria financiera global del cártel se estaba cortando cuenta por cuenta, pero la presión provoca represalias. Esa misma noche, un agente del sheriff local informó que había drones sobrevolando un centro de custodia de pruebas en el condado de Jackson. Los dispositivos huyeron antes de que pudieran ser interceptados. Pero un detalle llamó la atención. Cada una llevaba un gancho de carga útil. Posteriormente, los analistas confirmaron que se trataba de drones de recuperación personalizados, diseñados para levantar paquetes pequeños, probablemente. La acusación citaba conspiración para el tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y coordinación transnacional. Para el cabecilla, conocido como Cheeto, los fiscales confirmaron la pena máxima de cadena perpetua. Los demás le seguirían. Por primera vez, el oleoducto de fentanilo de Georgia había sido visiblemente interrumpido. Sin embargo, dentro de la bóveda de seguridad de la oficina donde se almacenan las pruebas, un contenedor sellado permanecía sin abrir. Un disco duro resistente a la intemperie extraído del sitio de la redada. El análisis forense permitió reconstruir fragmentos de un mensaje. Fase 3, nuevas rutas listas. La pantalla se oscureció. No había terminado. En realidad, nunca lo es. Cuando los agentes finalmente salieron, amaneció por segunda vez esa semana. El cielo sobre Jefferson resplandecía de un color naranja pálido, atravesando la niebla. Por un instante fugaz, la ciudad volvió a sentirse tranquila, como si América hubiera recuperado el aliento. Entonces un helicóptero sobrevoló la zona con estruendo, en dirección sur. Otra misión, otra línea en la arena. En cada sala de reuniones, un único recordatorio brillaba en los monitores de la pared. Los cárteles se adaptan. Nosotros también debemos hacerlo. El mensaje era claro. Estados Unidos no se estaba retirando. Se estaba preparando. Cada operación, cada arresto, cada interceptación era una señal más para aquellos que se atrevían a poner a prueba la determinación de Estados Unidos. Y mientras la cámara de la historia se alejaba sobre las calles recuperadas de Georgia, un hecho permanecía inalterable. Esto no fue solo un asunto de aplicación de la ley. Esto era defensa nacional. Frase de micrófono suelto. 40 palabras. El cártel más peligroso del mundo construyó un imperio basado en el miedo. Pero en Georgia, el miedo se encontró con el FBI, el AS y los marines. Y en ese choque entre voluntad y deber, el imperio finalmente se rompió. Si esta misión te recordó por qué la justicia aún importa, suscríbete, comenta tus ideas y comparte este informe. Porque el silencio ayuda a los cárteles, pero tu voz ayuda a que la verdad se difunda.